Números capítulo 13. Del 26 al 33 leemos. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Vamos al capítulo 14, versículos del 6 al 9, y dice, continuamos leyendo esta aventura. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y todos decimos amén. Que su palabra se cumpla en esta mañana en nuestras vidas. No cabe duda que todos afrontamos desafíos. Todos afrontamos desafíos. Pero lo más importante no es el problema, el tamaño del problema, sino la percepción que nosotros tengamos de ese problema. En lo grande o lo pequeño que tú lo veas, según lo que la imagen que de ese problema tú hagas en tu mente, eso es lo más importante. Cuando Moisés, acabamos de leer, envió a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán que iban a entrar a conquistar, que Dios les había dicho que se las entregaría en sus manos, y que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces ellos ya tenían la información de cómo era la tierra y que se las iba a entregar en sus manos.
mandaron a estos espías, a esos 12. ¿Por qué 12? Un representante de cada una de las tribus de la nación de Israel. Eran 12 tribus, uno cada uno representando, para que todos fueran representados. De tal manera que toda la nación de Israel era representada y eran testigos de lo que iban a ver. Fueron y durante 40 días estuvieron examinando la tierra. Cuando regresaron, dice que traían el fruto de la tierra, que venían entre dos con un madero cargando un racimo de uvas. Necesitaban 2 personas para venir cargando aquel racimo de uvas. Y traían además otros frutos. Y ellos dijeron, los 12 dijeron: esto es el fruto de la tierra que hemos reconocido. Es una tierra que fluye leche y miel. O sea, comprobaron que la palabra de Dios era verdad. Lo que les había dicho, que nunca habían entrado. Venían del desierto, venían de la esclavitud de Egipto. De tal manera que nada más quedaba el que creyeran totalmente la palabra de Dios. Y ese es el error que a veces nosotros cometemos, que queremos creer lo que nos parece bien o correcto, y lo que no, pues a esto no lo quiero creer de parte de lo que Dios dice. Y ahí es donde nos perdemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Tienes que creer totalmente la palabra que Dios te dice y obedecerla cabalmente siempre que Él se muestre hablándote a ti. De tal manera que ellos habían recibido esta palabra: les entregaré esta tierra en sus manos, una tierra que fluye leche y miel. Corroboraron que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces empezaron a decir Josué y Caleb, un par de ellos, de 2 tribus, dijeron: vamos ya, subamos, capturemos aquella tierra. ¿Y qué pasó? Que el resto, los otros 10 espías, empezaron a decir: no podremos contra ellos, porque ellos son gigantes, tremendos hombres, sus ciudades son grandes y son muy amuralladas. No podremos nosotros contra ellos. Ellos son muy altos y nosotros les parecemos a ellos como langostas. Quiere decir que siempre nosotros vamos a encontrar 2 tipos de apreciaciones. Era la misma tierra, el mismo lugar, pero 2 visiones diferentes. Todo depende del enfoque que tú le estás dando al problema que tienes que enfrentar. Dios no dijo que no tenían que enfrentar, Dios no dijo que no tenían que luchar. Dios dijo que entraran y la conquistaran. Iba a haber peleas, guerras, pero Dios había dicho que se las iba a entregar en su mano. Y 10 hombres empezaron a hablar mal contra la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, y empezaron a hablar mal aún de Moisés y de Josué y de Caleb, que estaban en este espíritu, y trataron de apedrearlos y de matarlos. Y luego dijeron: cambiemos de jefe, hagámonos un nuevo líder y regresémonos a Egipto. Regresémonos a la vida anterior, la vida de esclavitud, a la vida de la miseria, de la pobreza, de la vida donde no somos dueños de nada ni de nuestras vidas, a la vida de la amargura, de la desesperación, a la vida de la pobreza, la de la miseria. Tenían que, ¿por qué? Porque ellos vieron más grande el problema de lo que realmente era. Quitaron el enfoque de sus ojos para ponerlos en el problema y lo quitaron de Dios. Josué y Caleb dijeron, dice, si Jehová se haga, dice, por tanto no seáis rebeldes.
En el versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Si había una rebelión, quiere decir que había una declaración de parte de Dios. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Oigo un silencio, música. Ay, ¿no hay música de fondo? ¿Sí hay música de fondo? No la escucho. ¿Sí hay? Muy bien. Siempre debe de haber una música de alabanza, de adoración, guardando y protegiendo. Porque la alabanza hace que todo espíritu, distracción se vaya. Y eso es muy importante, siempre, siempre, siempre. Música de adoración y de alabanza. Entonces vemos que encontramos dos perspectivas, dos visiones. Ambos grupos vieron lo mismo, vieron gigantes, vieron la misma situación. La única diferencia fue la apreciación, la perspectiva. Un grupo se enfocó en el tamaño de su Dios, y el otro grupo se enfocó en el tamaño del enemigo. De los 2 millones aproximadamente, hay quienes dicen que era 1,5 millones, hay quienes dicen que eran 1,800,000, hay quienes dicen que eran 2 millones de gente que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Se imaginan 2 millones de gente caminando? 2 millones de gente acampando. Por eso toda la tierra y los reinos que estaban esperando sabían que ellos iban a dirigir hacia allá. Y tenían un temor y se estaban preparando para la guerra. Todas las naciones sabían que iban para allá. Vemos entonces que es muy importante que nosotros cuidemos hacia qué estamos mirando. Josué y Caleb se enfocaron en el poder y en la grandeza de Dios. Los otros se enfocaron en la grandeza del problema. Aquello que tú te enfocas, normalmente lo que estás mirando, eso lo vas agrandando. Si permaneces enfocado en tu problema, en lo que no tienes, en que nunca funcionará, lo único que haces es conseguir que sea más grande en tu mente realmente de lo que es. Cuando tú agrandas algo, no cambia el tamaño, solamente cambia en tu mente la imagen que de él has hecho. Por eso David decía allá en el Salmo 34:3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. ¿Qué había aprendido David? A engrandecer la imagen, el pensamiento de Dios. No hacemos más grande a Dios. Lo que hacemos es, en nuestra mente y en nuestro corazón, hacemos es apreciar y engrandecer a nuestro Dios. Y al engrandecerlo, nosotros la percepción que vamos a tener de Él es grande, grande, grande y todopoderoso. De tal manera que cuando voltees a ver el problema, como tu enfoque ha estado siempre en él, vas a ver al problema más pequeño. Que si tú estás enfocándote en el problema, llega un momento dado en que aquello va a dominar tu mente, tus pensamientos, te va a traer desánimo, te va a traer desaliento y vas a estar como el pueblo de Israel. Vámonos, regresémonos al mundo anterior. Por eso es que hoy Dios quiere que tú seas como David. Cuando David enfrentó a Goliat, él nunca le llamó gigante. A veces no nos damos cuenta cuando estamos leyendo la Biblia. Dios nunca le llamó gigante. Toda la gente,
todos los que se encontraron con él le hablaron de ese gigante, le hablaron de su tamaño, le hablaron de su fuerza, le hablaron de sus armas, le hablaron de que era un guerrero experimentado, hábil, diestro para la batalla. Le hablaron de todas las virtudes y capacidades que tenía el enemigo. Pero David no dejó que aquellas voces le quitaran su enfoque. David llamó a Goliat filisteo incircunciso. Allí en el libro de 1 de Samuel 17, 22 al 26 leemos lo siguiente. 1 de Samuel 17, 22. Volteo a ver si me ganan o les gano. Muy bien. Entonces, dice la Sagrada Escritura, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este? Gigante, invencible, poderoso. ¿Cómo le habló? ¿Cómo se refirió a él? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! Él ponía su vista, sí, veía al gigante, veía a Goliat, pero no quitaba su mente, su enfoque en su Dios. Y él lo define. Nunca lo declaró como un gigante invencible, como todos los demás del pueblo le decían. Por eso el mérito de David es que él estaba poniendo sus ojos en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de Israel, de tal manera que la actitud de David era tan sencilla como: si voy a engrandecer algo, voy a engrandecer la fuente de mi poder, la fuente de mi fuerza. Voy a hablar de la grandeza de Dios. No me voy a enfocar en lo grande que es mi problema, me voy a enfocar en lo grande que es mi Dios. Eso es lo que podemos entender. Eso es lo que estaba diciendo David. Porque todo el pueblo y sus hermanos tenían mucho miedo y se sentían intimidados. Estaban atemorizados. Cuando David les dijo que quería luchar con ellos, ellos le dijeron: no puedes luchar con él. Eres solamente un muchacho. Eres demasiado bajito. No tienes ningún, como decimos en México, ningún chance.
No tienes chance, ninguna oportunidad. Te va a matar, te va a destruir. Pero David tenía un enfoque diferente. Él sabía que si Dios estaba con él, se atrevería a enfrentar a aquel gigante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? David sabía que no estaba solo, que todas las fuerzas de los cielos estaban respaldándole. Si tú sabes que Dios está contigo y la fuerza de Dios está contigo, piensa en los millones de ángeles que están respaldando a Dios. Si Dios va a enfrentar una batalla, Él lo puede enfrentar por sí solo, pero siempre va con sus huestes celestiales. David, como buen peleador que había sido cuidando los rebaños de su padre, y Dios lo había cuidado contra el oso y contra el león, sabía con quién estaba peleando. De tal manera que el enfoque que David le daba a aquel gigante era tal vez muy sencillo. Sí, es que está muy grande, muy gigante, no puedes pelear con él. Él decía al contrario, está tan grande que no le voy a fallar. Está tan grande que no le voy a fallar. Por eso era una capacidad de estar bien enfocado en su perspectiva. Necesitas tú ir y hablar como David. No es demasiado grande como para fallarle. Él salió, se puso enfrente de Goliat y Goliat le dijo: ¿quién eres tú? Seguramente, aunque la Biblia dice, tú eres un muchacho que vienes a mí con palos. Probablemente le dijo, eres un enano, no tienen algo mejor para pelear contra mí. Eres un chaparro, un jovencito. Mira nomás, ni siquiera estás así muy fuerte. Porque David era un pastor de ovejas. Era un joven normal. Era un joven físicamente, no era un gran hombre como para competir contra Goliat. Vemos entonces que aquel hombre se burlaba de él, lo ofendía, lo lastimaba para desanimarlo y decirle, ¿tú vienes a mí con palos? Pero la respuesta de Dios, de David, fue esta. En 1 Samuel 17, versículo 45, leemos las palabras de David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Puede que seas tú como David y te estás enfrentando hoy a un gran gigante, a una deuda gigante, a una enfermedad gigante, a un problema legal gigante, a un problema en tu hogar, en tu familia gigante, a una adicción en tu familia gigante. Vemos que son muy grandes y parecen imposibles en lo natural. Y podríamos desanimarnos fácilmente porque humanamente decimos, ya no hay otra oportunidad.
ya no vemos la posibilidad, es demasiado grande el problema por el que estoy pasando. Pero no, Dios te está diciendo, no tengas temor. Quienes están a tu favor son mayores que los que están en tu contra. Y una vez Dios le permitió a uno de sus profetas abrirle los ojos a su siervo y le dijo: mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. De tal manera que Dios quiere que en esta mañana tú hagas esta declaración: no soy débil, no estoy derrotado, soy un hijo del Dios Altísimo, ungido, equipado y capaz, como lo era David. Aunque no tenía armadura, Dios lo había capacitado, lo había habilitado para vencer a aquel gigante imposible en el mundo natural. Amén. Ningún enemigo es demasiado grande, ninguna enfermedad es demasiado grande, ningún problema legal es demasiado grande, ningún sueño está demasiado lejano. Dios nos ha capacitado porque el mismo poder que estuvo en Cristo resucitándolo de entre los muertos, y este poder era el mismo Espíritu Santo, ahora vive en nosotros, está en nosotros, y es el poder del Dios Altísimo, que si tú estás consciente de ello y sabes quién está en ti, sabes que nada ni nadie te va a poder vencer si le das el correcto lugar a Dios en tu vida y dejas que Él guíe tus ojos y se enfoque hacia su poder, hacia su gloria, hacia su majestad, hacia su fortaleza, y no lo estés enfocando en el problema y andes declarando todos los días cuán grande es tu problema, cuán grande es tu necesidad, cuán grande es tu deuda, cuán grande es tu enfermedad, que tu sueño ya se desbarató y ya no existe más. ¿Por qué? Porque hemos apartado nuestros ojos de nuestro Dios. Y más triste aún, si ya eres un cristiano y has recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo está en tu corazón y es el todopoderoso Dios que tuvo en Cristo. El Espíritu Santo estuvo en Cristo, que cuando Él le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, aquel muerto de 4 días resucitó y salió de aquella tumba victorioso, para la gloria de nuestro Dios y para fortaleza de tu fe en esta mañana y en este día. Por eso nosotros debemos de vivir haciendo declaraciones gloriosas, no dándole más material al enemigo. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de quién es nuestro Dios, de quién está con nosotros, de qué es lo que vamos a hacer en su nombre, de qué es lo que vamos a hacer en sus fuerzas y qué es lo que vamos a hacer con su compañía, de aquel que camina junto a nosotros. Se cuenta de una mujer que fue al hospital y estaba bajo tratamiento de cáncer, y estaba platicando con una persona que dio testimonio de esto, y aquella persona decía: es que era inconcebible, porque yo sabía qué tipo de cáncer tenía esta mujer, un cáncer mortal, un cáncer peligroso, pero ella estaba en tratamiento, y cuando estuve platicando con ella, ella solamente hablaba de que: ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y cómo va tu enfermedad? Está muy bien, vamos en progreso, estoy tomando mi terapia, estamos haciendo. Y dice: en ningún momento la oí mencionar la palabra cáncer. En ningún momento la oí la palabra cáncer.
Siempre tenía una actitud positiva. Me resultaba, dice, difícil creer que estuviera enfrentando tan grave enfermedad. Y ella me decía, todo va bien, todo va bien. No le daba mérito a la enfermedad. No la exaltaba y decía, es que es un cáncer de tal clase terrible que invade, que destruye. Nada, ni un comentario sobre de ello. Su actitud era, no estoy atemorizada. Este cáncer no es mayor que mi Dios. Él hizo mi cuerpo, Él controla mi destino. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esa era la declaración de esta mujer. Isaías 54, 17. Y ese texto poderoso, ninguna arma forjada prosperará contra mí. Y ella tenía un pensamiento, según este testimonio: el día que Dios determine que yo me vaya, me voy a ir. Y no va a ser por esto o por aquello, sino sea el día que Dios me va a llamar a su presencia. Así es que ella no vivía atemorizada, con miedo y con cobardía ante lo que estaba sucediendo, sino al contrario, ella estaba afirmada, contenta y feliz, sabiendo que su vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso, que no permite que un ave caiga al piso si no es por su voluntad. Dáselo fuerte al Señor. Había un muchacho que sufría mucho por otro que vivía ahí en su barrio, en su calle. Este muchacho le ofendía, cada que lo encontraba lo empujaba, lo lastimaba. Bueno, se aprovechaba de él porque era un poco más grande de estatura que él. Este muchacho quería tener el valor para enfrentarlo, pero tenía temor. Había un cierto miedo, porque aquel joven era más grande que él, de estatura, más fuerte. Y dice que, pues cada que lo veía venir se escondía, trataba de evitarlo. Un día su papá le regaló un telescopio. Dice ustedes que se jalan. Y dice que estaba allá en el departamento donde él vivía y estaba enfocando, pero estaba enfocando al revés. El lente grande lo tenía al frente y el chiquito lo tenía hacia atrás. Cuando entró su papá, le dice: hijo, estás usando mal el telescopio que te di. Se ve al revés. Es para que las cosas se vean más grandes y tú las puedas ver más claramente. Y entonces le dice: sí, papá, ya sé cómo funciona el telescopio, pero estoy viendo a ese que me lastima, que me vacila, que me burla todos los días y que le tengo miedo. Cuando lo veo a través del telescopio, lo veo chiquito. Y ¿sabes qué, papá? Me estoy armando de valor, porque ahora cuando salga ya me di cuenta realmente de cuál es su tamaño. Y así tenemos que hacer. Cambia tu enfoque. Deja de estar viendo a tu enemigo grande. Haz como David: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandece a tu Dios. Dios dice que todos los gigantes, que todos los enemigos que tú enfrentas, ya los derrotó. Ya están derrotados. Que tú tienes que creerlo y vivir en esa dimensión. Es más, Jesucristo se fue
más lejos. Y en Lucas 10:17. En Lucas 10. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios quiere que cambies tu enfoque completamente. Jesucristo está haciendo una declaración incomparablemente poderosa. Una declaración donde Él te está diciendo que cada problema, cada obstáculo, cada enfermedad, cada tentación, cada hábito malo están bajo tus pies. Cada deuda, cada enfermedad está bajo tus pies, porque Él nos lo acaba de decir. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. No es un rival digno de tomarse en cuenta. Si tú te das cuenta donde Dios ya lo colocó debajo de tus pies. Esa adicción al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, a la pornografía, esa adicción que está destruyendo tantos hogares y familias por estar viendo pornografía, esa adicción al juego, irse a meter a las casas de apuestas, esperando sacarte la lotería o jugando la bolita, no es más que una adicción que te está robando el dinero y te está haciendo poner la confianza en las cosas de este mundo, mas no en Dios. Tenemos que reconocer esto y apartarlo en nuestra vida. Por eso Dios quiere hacernos libres. Esa adicción no va a estar durante toda tu vida dominándote, porque para dominarte tiene que estar encima de ti, tiene que estar sobre ti, y Dios lo ha puesto, todos los problemas los ha puesto bajo tus pies. La depresión que ha afectado a tu familia, esa depresión que ha venido de generación en generación, ya no te va a afectar más, porque ahora está bajo tus pies. La lucha, la carencia, el apenas salir adelante, esa pobreza y esa escasez, ahora están bajo tus pies, porque nada te va a hacer daño, dijo el Señor. Alguien dijo que si quieres hablarle algo al diablo, aunque no debemos de buscarle, pero alguien dijo que si quieres decirle algo al diablo, tienes que escribirlo. Si quieres hablarle algo al diablo, tienes que escribirlo, pero en la suela de tu zapato, para que él lo lea. Porque está ¿dónde? Entonces ya no estés platicando con el diablo, escríbele si quieres que lo vea. Ahora, ¿tú quieres hablar con alguien que está bajo tus pies? Al contrario, yo no quiero ni despegar tantito el pie. Lo que quieres es, como dice la Escritura, hollar, quiere decir girar el pie, hacer así.
Eso es hollar. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Quiere decir que nosotros no tenemos por qué estar haciendo como hacen los boxeadores. Los boxeadores cuando van a pelear, siempre un día antes o 2 días antes hacen la famosa, el pesaje y los ponen allí enfrente uno del otro y luego la pura publicidad pues, pero ahí están enfrente y los ponen así y casi se tocan la punta de los pies y se miran a los ojos y hacen la cara más fea que pueden hacer o más valiente y entonces empiezan a decirle te voy a vencer mañana y tú eres un nada, pero no se pueden tocar y están hablándose así y diciéndose cosas de victoria que ellos van a tener. Mañana vas a ver quién soy yo, tú eres una nada, tú no vales nada y tú no, y empiezan a decirse de tantas cosas y a veces nosotros queremos estar así con el diablo. Cuidado, lo único que nosotros podemos hacer es, no tenemos que estarlo mirando a nuestros ojos porque no está a nuestra altura, está bajo nuestros. ¿Está abajo? Ahora, si tú quieres mirar al diablo de ojo a ojo, agáchate y mira bajo la suela de tu zapato para que puedas verlo. Ya si quieres verlo, agáchate, porque Él está bajo nuestros pies. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Quita el enfoque del diablo, de sus problemas, de sus necesidades, porque están bajo tus pies. Están bajo tus pies. Pon tu enfoque en mí, que yo soy el que lo tengo bajo tus pies. No eres tú, es Cristo el que lo pone y lo ha puesto bajo nuestros pies. La gloria es de Cristo, nuestro Salvador. En Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. No dice que no tendremos, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Fíjense, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y mi salvación. ¿Cuál es nuestra herencia de los creyentes? La victoria. ¿Cuál es nuestra herencia? Salvación de todo problema, de toda necesidad. Porque nuestra salvación y esta herencia Dios nos la entregó a través de Cristo Jesús. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. No quiere decir que no debemos de ser realistas. Igual que el pueblo de Israel, tenemos que entrar para conquistar cada gigante que se encuentre en nuestras vidas. Pero no debemos de tenerle miedo, no debemos de tenerle temor. Esos gigantes están bajo nuestros pies. Lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar cada día conforme el plan y el propósito que te está dando Dios. Cada día Dios te revela algo que debes de hacer, algo que tienes que hacer. Preocúpate de poner en práctica y de llevar en obediencia cada indicación que Dios te diga cada día que debes de hacer. Porque si no lo haces, Dios nos lo ha dicho varias semanas atrás, si no lo haces, entras en un acto de desobediencia, de rebeldía, y entonces Dios ya no te va a revelar el siguiente paso porque todavía no has obedecido el primero. Hay personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Han dicho, sí, yo recibo a Cristo, han hecho la oración, lo han llamado a entrar, saben que Cristo está en sus corazones,
Y cuando preguntan, ¿y ahora qué debo de hacer?, nosotros les enseñamos lo que Cristo enseña en su palabra. El Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le decimos a una persona, mira lo que dijo Jesús, tu Dios, tu Señor, mi Señor, tu Salvador, mi Salvador, nos dice que cuando nosotros lo recibamos, ahora debemos de obedecerlo en el bautismo, en el acto del bautismo. No, yo ya hice, yo esto, yo lo otro, y empiezan a poner pretextos para no cumplir con el primer mandamiento que Dios les da a los nuevos creyentes. Pero sí queremos que Dios nos siga revelando, que nos siga bendiciendo, que nos siga dando qué camino debemos de seguir. Yo quiero saber qué ministerio voy a hacer. Yo quiero saber en dónde voy a trabajar. Yo quiero saber dónde me voy a desenvolver. Pero ni siquiera has querido dar el primer paso. Por eso le llamamos al bautismo el primer acto de obediencia después de la salvación. Pero la gente no quiere. Entonces ahí es donde vemos por qué a veces no recibimos más bendiciones en nuestras vidas, porque no estamos dando un paso de fe en obediencia. Y eso hace que Dios obre en aquellos que están tomados de su mano, que van caminando y que no se ponen a discutir. ¿Qué más quiere, Señor, que yo haga? Yo lo hago. ¿Qué más dice que me haga a la izquierda? Me hago a la izquierda. Que camine recto, camino recto. Que me desvíe a la derecha, me desvío. Y cada indicación que Dios te da, hazla y vas a ver tu vida prosperar y estar en victoria. Dios ha hecho contigo lo que hizo con Job. En Job, capítulo 1, versículo 10, leemos lo siguiente. Y esto es muy importante para que nunca se te olvide y tu enfoque no cambie de estar en las manos de Dios. Job 1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí encontramos una evidencia donde Dios está escribiendo en su palabra una revelación para muchos, para otros ya la conocíamos. Y esta revelación es que Dios tiene un cerco protegiendo a sus hijos para que les vaya bien en sus negocios. Porque dice, para que sea prosperado en todo, para que no le has bendecido en todo su trabajo. Dios pone un cerco de protección alrededor nuestro. Siempre Dios está protegiendo nuestras vidas, guardándonos de todo mal. Por eso lo que nosotros debemos entender es que cuando este cerco es violentado, no es más que porque nosotros nos hemos salido de ese cerco. O hemos abierto puerta al enemigo, que es otra expresión. Si le abrimos puertas al enemigo, el enemigo, yo siempre he dicho que con tantito que abras tu puerta, él mete el pie. Ahora trata de cerrarlo. No se puede cerrar una puerta. Las puertas engrapan perfectamente, a no ser que fuera una de esas puertas de lámina o de cartón que todas se doblan. Bueno, pero estoy hablando de una puerta correcta. Con un pedacito que se meta entre la puerta ya no la puede cerrar, mucho menos el pie del enemigo. Por eso, volvemos otra vez, no pongas tu enfoque en los problemas, ni en el enemigo, ni dialogues con él. Él está bajo tus pies, está totalmente vencido. Y aquí Dios nos está recordando que Él guarda nuestras vidas con un cerco de protección.
Por tanto, ninguna persona, ningún individuo demoníaco puede cruzar ese cerco que Dios ha puesto alrededor de ti si tú vives una vida de humildad y obediencia. Les hemos dicho sometimiento y obediencia. Me someto a la autoridad de Dios y Señor, le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú estás haciendo eso, el cuidado y la protección de Dios van a estar contigo todos los días de tu vida. Por tanto, ninguna persona, ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna discapacidad pueden detener el plan que Dios ha marcado para tu vida. Todas las fuerzas de la oscuridad, todas las fuerzas de la oscuridad no pueden evitar que tú llegues a tu destino. El destino que Dios te marcó, el destino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y recuerda, la palabra de Dios declara y dice, porque mis planes para vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Debemos de ser como Josué y Caleb. Ellos observaron los gigantes, vieron las ciudades, pero tenían una certeza: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso pudiéramos llamarle pensar positivamente. Pero ese pensar positivo es real cuando está fomentado y fundamentado en la palabra de Dios. Cuando está fundamentado en la persona de Cristo Jesús. Porque quiere decir que nuestra fe y nuestra confianza están puestas en Él. Entonces declaramos cosas positivas porque, como dice la Sagrada Escritura, el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Entonces tenemos que hablar palabras de vida, palabras de victoria, y más por todo lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Como David se convirtió en un vencedor, como Josué y Caleb, después de haber pasado aquello, y Dios terminó con aquella generación de incrédulos. Fíjense, toda una generación. Estaban a punto de entrar, Dios los llevó al desierto 40 años. Un año por cada día que habían reconocido la tierra. 40 años, hasta que todos los incrédulos, los que se rebelaron, murieron en el desierto. Solamente entró la siguiente generación. Los que no podían empuñar una espada porque no estaban indicados para entrar a la guerra. Dios no los hizo responsables de no haber querido entrar, porque no era la decisión de ellos, sino de sus padres. De tal manera que ellos, hasta que murieron, Dios los llevó otra vez, y de todos esos millones de personas, solamente Josué y Caleb entraron con la segunda generación. ¿Y todo por qué? Porque se mantuvieron firmes. Los problemas a veces no pasan, llegan. Y ellos estuvieron 40 años meditando, Josué y Caleb. Dios, yo sé que tú nos vas a dar la tierra. Tú lo prometiste, porque Dios les había dicho, yo les voy a entregar la tierra. Les voy a entregar ciudades que ustedes no edificaron, olivares, cultivos de vid, de uvas que ustedes no sembraron, de aceite, de olivos. Todo lo que está allá, yo se los voy a dar.
una tierra que fluye leche y miel, y ahí estaba la palabra presente en la mente y en el corazón de ellos. No importa el tiempo que te esté llevando la consecución de tu objetivo, de la meta, del sueño que Dios te ha puesto en tu vida, tú no te rindas y declara siempre y todos los días lo que Dios tiene para ti. Esas son declaraciones positivas porque están fundamentadas. Hay un estudio que se hizo, ¿saben ustedes de la enfermedad del Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que afecta a las proteínas de nuestro cerebro. Hay un desajuste, no se sabe la causa, al menos nosotros los humanos no lo sabemos. Y esa degeneración de la proteína cerebral hace que la persona vaya perdiendo los recuerdos cercanos y solamente recordando las cosas de hace muchos años atrás. Llega en un momento dado en que van desconociendo aún a sus seres queridos. Y es un dolor para la familia. El Alzheimer hace que la persona pierda su identidad de quiénes son ellos. Y le preguntan a veces a su esposo, ¿y quién eres tú? Qué dolor para aquel esposo, o qué dolor para aquella esposa, que su marido con el que ha vivido todos los años y la está cuidando, le pregunta, ¿y quién eres? ¿Cómo te llamas? O llegan los hijos y les dicen, ¿y tú quién es? ¿Y quién es este que viene contigo? Son sus nietos, son sus yernos. Es triste la enfermedad de Alzheimer. Y se descubrió que analizaron, ahora sí que permiso de toda la gente, abrieron los cerebros de gente que tenía todas las características físicas y todo para producir Alzheimer y no lo sufrieron, no lo padecieron. Y aquellas gentes que tenían al Alzheimer, entonces abrieron, analizaron las lesiones cerebrales que había y se sorprendieron de que las personas que estaban físicamente indicadas para padecer el Alzheimer no tenían las lesiones que tenían aquellos que lo habían padecido. Pero entonces empezaron a hacer análisis de la conducta de cada uno de ellos. Empezaron a entrevistar familiares y toda la cosa y demostraron que aquellos que tenían todas las indicaciones para padecerlo y no lo padecieron, era gente optimista. Era gente que siempre estaba haciendo declaraciones positivas, que siempre estaban diciendo, yo no me voy a morir joven, yo no me voy a enfermar de esto, yo voy a estar bien y sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo mi dieta, voy a seguir trabajando. A mí nada de jubilación, es que ya llegó el tiempo de jubilar y a descansar, ningún descansar, a seguir trabajando, a seguir siendo productivos, a seguir siendo de bendición. Esta gente que estaba indicada para padecer Alzheimer, por esa actitud, por ese enfoque que tenían de su vida, no padecieron el Alzheimer, cuando químicamente y analíticamente sí estaban indicados. Aquellos que lo padecían eran gente pesimista, hay gente que se quejaba, hay gente que se lamentaba, hay gente que decían cuando yo me muera, y están siempre heredando a la gente en vida. Tienes que ser una persona que está confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Y vas a encontrar que esas cosas que se dicen en tu vida, y entonces te vas a dar cuenta que el enemigo está bajo tus pies y que ningún arma forjada va a prosperar contra ti. Y termino relatándoles la historia de Ramiro García. Ramiro García era un niño que nació sin oídos. Los médicos le dijeron a sus padres que nunca
sería capaz de oír, ni tampoco al no oír no iba nunca a hablar. Porque para poder hablar necesitas oír. Si tú estás sordo de nacimiento, nunca vas a poder hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué sonido vas a emitir? ¿De qué idioma? ¿De qué persona? Por eso encontramos que Ramiro García nació sin oídos, que nunca sería capaz de oír. Se había hecho un gran problema. Un problema, como dijimos, gigante para los padres. Natural, no había solución. Pero aquellas personas dijeron, los padres de Ramiro García, pero tenemos a un Dios muy, muy grande. Ramiro tenía unos padres que tenían una gran fe. A pesar de la discapacidad, a pesar de lo que él estaba con el pronóstico que no iba a prosperar, no se quedaron sentados teniendo lástima de sí mismos y decir, ay, mira lo que nos pasa, mira lo que nos sucedió, pobres de nosotros. Ellos sabían que ninguna arma forjada contra ellos prosperaría y que toda fuerza del enemigo había sido derrotada por Cristo. Ellos sabían que Dios había puesto a Satanás bajo sus pies con todos los problemas que él pudiera estar produciendo en su hijo. Ellos siguieron orando y declarando con fe que Dios es un Dios que obra y hace milagros. Ellos lo siguieron orando, y cuando tenía unos meses de edad lo llevaron a que consultara. Y dice los médicos que donde no tenía el pabellón ni nada, a través de la piel empezaron a ver que algo se estaba formando. Algo se estaba formando cuando apenas tenía unos meses de edad. Y dice que las partes de sus tímpanos se estaban acomodando. Y dice que pasaron los días, los médicos operaron y acomodaron aquello que se estaba, y luego volvieron a operarlo y ellos siguieron orando. Los médicos estaban operando como diciendo, algo está pasando con nuestras cirugías, con nuestras operaciones, que los demás tejidos están apareciendo nuevamente como algo nuevo. Lo que es importante es que fueron haciendo operaciones cada día más. Y para no hacer la historia larga, actualmente, el día de hoy, Ramiro puede oír. Cuando él empezó a oír, empezó a hablar. Empezó a hablar. Y lo que es más, está Ramiro en una iglesia donde él creció y ahora es el líder de alabanza de su congregación. Está dirigiendo la alabanza. Quiere decir que no nada más oye, no nada más habla, sino que ahora canta. Así es que dáselo fuerte al Señor, no te quedes. Alcanzas a percibir que los milagros están dispuestos para aquella persona que cree.
para aquella persona que quita su enfoque de los problemas y que se está lamentando, quejándose, declarando el problema todos los días para poder declarar y confirmar su fe en Dios. Igual que aquella mujer del cáncer. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy progresando, estoy en victoria. Tenemos que estar quitando nuestros ojos del gigante para decir como David: está demasiado grande para fallarle. Tienes que darte cuenta de mantener la perspectiva correcta. Dale la vuelta a ese telescopio. Ve a tu enemigo como realmente es, pequeño y bajo tus pies. Enfócate en Dios. Él te ha sacado de la situación de situaciones difíciles en el pasado. Hoy Él sigue siendo el mismo. Él te va a sacar de la situación que tienes presente. Y si no tienes ningún gigante ahorita, créeme que van a aparecer. Pero cuando aparezca, tú ya sabes dónde le vas a dar, con qué le vas a dar, con tu onda en la mera cabeza. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha ofendido al Dios de los escuadrones, del Dios viviente? Veamos este video. Nada más es un momento y vean a Ramiro García. Este milagro se completó en el año 2012, donde Ramiro García entró además a competir en un programa que se llama American Idol, ídolo americano. Y él entró ahí a cantar y cantó un himno que entre los cristianos evangélicos, sobre todo iglesias tradicionales, se llama Divina Gracia. Divina Gracia. Vamos a ver esa porción pequeña. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are broken, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are broken, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Ahora se imaginan el gozo de esos padres. Cuando tú te mantienes en fe, creyéndole a Dios, tarde o temprano vas a ver el milagro que tú estás esperando. Vas a ver a tus hijos alabando a Dios, glorificando su nombre, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Por eso hoy declaro, escucha, hoy declaro fortaleza para ti. Declaro en el nombre de Jesucristo sanidad, visión nueva, favor, sabiduría, valentía, determinación. Declaro que no más habrá temor en tu vida. Tú vas a ser confiado, valiente y capaz. Hoy es un nuevo día. La dirección de la batalla está comenzando a cambiar. No serás vencido, sino que tú serás el vencedor. No serás la víctima, tú eres el vencedor. Dios
no solo te sacará, también hará que salgas de donde estabas para ir a un nuevo nivel. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo tu palabra. Hoy cambio de enfoque. Pongo mis ojos en ti, en tu amor, en tu fortaleza, en tu poder. Y sé que tú has puesto el enemigo bajo mis pies. Por tanto, soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos. Ese es el himno que cantaba Ramiro García. Apréndelo y cántalo. Sublime gracia, fui ciego más, hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me rescató. Y gracia me enseñó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Dáselo fuerte al Señor. Sublime gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es cuando Dios te da algo que no mereces. Cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y saben qué nos dio? La gracia de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz para que fuéramos salvos y no fuéramos al infierno, sino tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Dios no nada más está haciendo milagros en la vida económica, en la vida financiera, en la vida física, en la vida de relación de tu familia, de tu hogar, de tu empresa o de tu negocio. Dios está haciendo el milagro más grande, que es el perdón de tus pecados y darte la vida eterna. Y es tan sencillo porque es un acto de gracia. Este acto de gracia es precisamente, Él está aquí y quiere entrar a tu corazón, quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, quiere que tú tengas vida eterna. Solamente tienes que hacer una cosa: llamarlo a entrar, invitarlo a entrar a tu vida. Si tú quieres hacer esto, yo te voy a guiar en esta oración, pero tú dísela a Dios y Él va a entrar a tu corazón, perdonarte tus pecados y darte la vida eterna. Y hoy saldrás de aquí transformado, siendo un hijo de Dios y Él tu Padre. Si ese es tu deseo y tu necesidad, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza y repite conmigo. La iglesia me apoya. Dile: Señor y Dios Todopoderoso, hoy reconozco que necesito de tu gracia. Necesito ese perdón. Necesito que tú quites de mi vida y me limpies de todo pecado, todo el mal
que he hecho me perdones. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo el mal que he hecho en mi vida y el daño que he causado. Hoy te abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a entrar en mí. Ven, Señor Jesús, entra en mí, sálvame, límpiame con tu sangre y vive dentro de mí. Y nunca, Señor, permitas que yo me aparte de ti. Hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por perdonarme y por darme vida eterna. Amén